Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Muchísimas gracias por acompañar lunes y martes, o las dos primeras jornadas de esta semana, a mi compañero, a mi amigo Fernando Francia, que estuvo a cargo de este programa. Le agradezco muchísimo a Fernando que se haya hecho cargo de este programa. Yo tuve este par de días otra asignación. Agradezco mucho y saludo y felicito al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica que me invitara a moderar su congreso, un congreso bastante intensivo, bastante intenso, 2 días completos, lunes y martes, donde se presentó una excelente radiografía de la economía de, en este caso, Costa Rica, y un gran evento. Y bueno, yo tuve el honor de moderarlo, así es que muchísimas gracias. No pude estar con ustedes. Bien. Hablando de las noticias más importantes de esta jornada, hay que decir que en los primeros comentarios que se hacen después de que comenzó a regir el cese al fuego con Israel en el Líbano, el grupo militante Hezbollah dijo que continuará defendiendo a los combatientes palestinos. Hezbollah no son palestinos, ellos son libaneses e iraníes o libaneses, pero no son palestinos, pero sin embargo son aliados de los palestinos. Hay que decir que el acuerdo fue entre Israel y el Líbano. La parte que el Líbano hará, o sea, Israel va a terminar, el cese del fuego implica que Israel deja de pelear, pero quien estaba peleando en el Líbano no era el Líbano, era Hezbollah, que Hezbollah no es un grupo oficial del Líbano, que no pertenece a las Fuerzas Armadas del Líbano. A lo que acordó el Líbano fue controlar a Hezbollah. Pero Hezbollah tiene vida propia y pensamiento propio. Simplemente eso fue lo que dijeron, lo que acordaron los del Líbano, las Fuerzas Armadas del Líbano, a controlar a Hezbollah. Hezbollah, esta es la respuesta que está dando. Está dando que ellos continuarán junto con los palestinos, con los peleadores palestinos, que son los que están en Cisjordania y los que están específicamente en Hamas. Entonces, bueno, nada más le estoy explicando cómo están los términos de este cese al fuego y qué tan aparentemente frágil es este cese al fuego, ¿sí? Hay que decir que más temprano, en esta jornada, Hamas, que son los que están en Gaza, dijeron que cooperarán con cualquier esfuerzo para alcanzar un cese al fuego en Gaza. Mientras tanto,
Al menos 33 personas murieron y 134 quedaron heridas por ataques israelíes en Gaza durante la noche del martes, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza. Así es que ahí lo tiene usted. A Estados Unidos y China acordaron un intercambio de prisioneros después de, según los reportes, meses de negociaciones. Con este intercambio, 3 ciudadanos estadounidenses regresarán a casa después de haber estado encarcelados en China por una serie de cargos criminales. Por su parte, Estados Unidos liberará al menos un ciudadano chino a cambio de esto. Este intercambio marca un gran logro diplomático para el presidente Joe Biden en los últimos meses de su presidencia, lo mismo que este cese al fuego entre Israel y Líbano, que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No lo anunció Israel, no lo anunció Líbano, lo anunció Joe Biden. El regulador de medios de Rumania, que se llama ANCON, le pidió a la Comisión Europea que comenzara una investigación sobre TikTok, porque este acusa a esta aplicación de video el de permitir o no remover desinformación antes de la primera ronda presidencial que se dio el 24 de noviembre. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que Călin Georgescu, que es un ultranacionalista de extrema derecha, ganó una sorpresiva victoria. El vicepresidente de ANCOM sugirió que el algoritmo de TikTok le dio a Georgescu una ventaja injusta al darle una mayor promoción a lo que sea que Georgescu publicaba en TikTok. La Corte Criminal Internacional, el jefe de esta, Karim Khan, dijo que buscará una orden de arresto en contra de Min Aung Hlaing, Min Aung Hlaing, que es el líder de la Junta Militar de Myanmar por crímenes en contra de la humanidad. El fiscal Khan dijo que encontró evidencia de que la Junta Militar de Myanmar ha perseguido y deportado de manera forzada a miembros de la minoría musulmana Rohingya. Un panel de 3 jueces considerará esta solicitud. Donald Trump eligió a Keith Kellogg, un ex general militar y por supuesto leal a Donald Trump, para que ocupe el puesto de enviado especial a Rusia y Ucrania. En abril pasado, el general Kellogg copublicó un documento en el que apoyaba el final de la guerra entre Rusia y Ucrania por medio de un arreglo negociado en el cual se incluía seguridades para Ucrania, pero no que Ucrania perteneciera a la OTAN. No menciona la nota nada sobre qué hay con los territorios que ya ocupa Rusia de Ucrania. Asimismo, este documento que publicó Kellogg reconoce que Donald Trump tiene su propia estrategia, la cual todavía no revela por completo. O sea que todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pero esto es todo lo que conocemos hasta este momento. Por cierto, nuestra entrevista de hoy un poco más tarde va a ser acerca de esta aviso, noticia, amenaza de Donald Trump de establecer aranceles. El primer día que entré al poder, aranceles generales parejos en contra de sus no socios comerciales principales, que son México, Estados Unidos
perdóneme, México, Canadá y China. Eso va a ser un poco más adelante en la entrevista de hoy. Solamente déjeme, le doy este dato. No, se lo voy a dar mejor cuando estemos en la entrevista para hablar de ese tema. Mientras tanto, déjeme le informo que los precios a futuro del café subieron a sus más altos niveles desde 1977, extendiendo ya un rally que ha empujado los precios por 70% desde enero. Los traders del mercado de café están preocupados de que el clima seco de Brasil, que es el más grande productor de café del mundo, vaya a afectar en gran medida la cosecha del café del próximo año. Asimismo, los compradores de café estadounidenses están haciendo compras para acaparar en medio de los planes de aumentar tarifas arancelarias por parte del presidente entrante Donald Trump, lo cual pudieran hacer que automáticamente aumentaran los costos de importación de café tan pronto como entre la presidencia el próximo año. No son los únicos que están preocupados con esto. Hay que decir que la Federación Nacional de Comerciantes de los Estados Unidos está reportando un aumento anual del 14% en la importación de sus productos para noviembre. Lo mismo, están acaparando productos antes de que comience la presidencia de Donald Trump, precisamente temerosos por sus amenazas de aumentos de aranceles. De nuevo, de esto vamos a hablar en nuestra entrevista de hoy. A partir de este miércoles, esto es importante porque, bueno, a partir de este miércoles, la Gran Bretaña desplegará un esquema energético que pudiera ayudar a este país a reducir el uso de los combustibles fósiles. Este esquema se llama Servicio de Demanda Flexible y permite tanto a hogares como a negocios el recibir pagos por utilizar la red eléctrica cuando ésta está menos ocupada, menos demandada. O sea, en la noche, básicamente. ¿De qué manera? Bueno, pues por ejemplo, estamos hablando de los hogares y los negocios, conectando sus automóviles eléctricos a el switch eléctrico durante la noche, lo mismo que los electrodomésticos, por ejemplo, el refrigerador, conectándolo en la noche, desconectándolo en el día, la refrigeradora, por ejemplo. ¿Sí? Hay que decir que hasta ahora se reporta que 2.600.000 hogares y negocios han formado parte de las pruebas piloto sobre los últimos 2 años. Y ahora los usuarios de electricidad de la Gran Bretaña podrán usar este programa permanentemente todo el año. La flexibilidad de demanda es muy preciada en la política climática porque si los operadores de las redes eléctricas pueden convertirse y pueden hacerse más expertos en convencer a los consumidores de que dejen de consumir en las horas pico y que consuman en las horas no pico para nivelar a lo largo del día la demanda, así como también para poder evitar que consuman más durante días de poco viento cuando hay
energía eólica o poco sol cuando hay energía solar. Si se logra todo esto, la transición, esta es la inferencia de todo esto, la transición a la energía eléctrica puede hacerse mucho más sencilla. Reduciría definitivamente la intermitencia, que es un problema actualmente en las redes eléctricas, específicamente en las que dependen mucho de la energía renovable. Las redes eléctricas serían mucho más eficientes, tendrían menos momentos críticos y dependerían menos de plantas de energía fósil de respaldo. Esa es la importancia de este asunto. La Gran Bretaña en particular parece ser que está muy bien posicionada para alcanzar este objetivo, en parte porque las propias compañías de energía de la Gran Bretaña se han mostrado históricamente relativamente mucho más abiertas a adoptar esta tecnología. Pero como puede usted ver, la adopción de un país de energías renovables depende muchísimo también de los ciudadanos, de los consumidores. Así es que tiene usted eso. Déjeme comentarle también, ya que estamos en Europa, déjeme comentarle que la semana pasada comenzó la temporada de vino en Francia conocida como Beaujolais Nouveau, ¿sí? Que es donde reciben los franceses los primeros vinos de la temporada. Y estos vinos, esta ocasión, la Beaujolais Nouveau, da una muestra de lo que será la cosecha de este año. Sin embargo, hay que decir que ya se esperaba, y así sucedió, que fuera una cosecha bastante decepcionante, porque resulta que en Francia se presentó el mes de septiembre más húmedo en 25 años, específicamente sobre las grandes regiones de vino como Champagne, Beaujolais y Burgundy, que fueron particularmente afectadas y causaron estragos en los plantíos de uvas. Hay que decir que también se espera menores cosechas tanto en cantidad como en calidad por parte de Alemania y de Portugal, que no van a alcanzar las prospectivas mejores cosechas que se van a presentar por parte de los dos productores más grandes de Europa, que son Italia y España. En general, se espera que Europa produzca 3% menos vino este año que en el 2023. Esto de acuerdo a Copa Cogeca, que es una asociación de productores de vino o de plantadores de uva, mejor dicho, ¿sí? Hay que decir que, asimismo, interrupciones en las cadenas de suministro y los altos costos de la energía también han presionado hacia arriba los precios y afectado las ventas, especialmente en los mercados de exportación. Es decir, que los altos precios han afectado las ventas de vino en todo el mundo. El año pasado, el consumo global de vino cayó a su nivel más bajo desde 1996, de acuerdo a la Organización para Uva y Vino. Mientras tanto, la Alianza Mundial de Bebidas Alcohólicas predice que las ventas de bebidas alcohólicas en general pudieran sobrepasar a las ventas de vino en este 2024
al estar los tomadores prefiriendo unos cuantos tipos diferentes de licores que son más caros, pero que están prefiriendo ahora más. Los consumidores concretamente están hablando, concretamente, ¿sabe usted de qué? Del martini, de un martini, y también están hablando del tequila, ¿sí? Y esto va afectando las ventas de vino en general. Así es que ahí lo tiene usted. Este miércoles es el día de mayor viajes, de mayor tránsito de viaje en todo el año en los Estados Unidos. Este día junto con el próximo domingo. ¿Por qué? Porque mañana precisamente es el día de acción de gracias, es el Thanksgiving. Y como usted sabe, Navidad, no todo mundo lo celebra en Estados Unidos. El propio fin de año, no todo mundo lo celebra en Estados Unidos, por más que sea feriado, no todo mundo lo celebra. Son al final fiestas religiosas. Pero Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, absolutamente 100% de los habitantes de Estados Unidos lo celebra. Y es una celebración muy linda y es una celebración que, y cuando digo que es 100%, lo digo literalmente, porque los extranjeros que llegan a vivir a Estados Unidos adoptan inmediatamente el Thanksgiving. Y no solamente eso, se lo regresan, se lo traen a sus países cuando vienen de regreso de vivir a sus países. De tal manera, por ejemplo, que en este momento, aquí donde me encuentro, que es Costa Rica, cada vez más se celebra el Día de Acción de Gracias. En esta época, en los supermercados, en cualquier supermercado, se venden pavos para el Día de Acción de Gracias, no solamente porque hay una alta población de estadounidenses viviendo en Costa Rica, sino también hay una alta población de diferentes nacionalidades, incluyendo costarricenses, que vivieron en Costa Rica, que vivieron en Estados Unidos y que adoptaron la festividad, o bien que trabajan o que trabajaron para empresas estadounidenses que celebraban esta tradición de Thanksgiving, y todo el mundo la adopta. Todo el mundo la adopta porque es muy linda tradición. De hecho, el día de mañana no habrá programa porque precisamente estaremos celebrando Thanksgiving aquí en este programa. Yo soy alguien que celebro Thanksgiving, pero no nada más yo, también mis amigos. Resulta que le digo, es que se ha convertido en una celebración muy popular y muy linda. Y por tanto, este miércoles es el día en que más se viaja en el año en Estados Unidos, viajes de 50 millas o más, y el domingo también, que regresa todo el mundo a sus casas. Así es que esto es interesante. Otra cosa rapidita que quería comentar, eh, hacerlo lo más genérico posible sobre un evento que sucedió este lunes también aquí en Costa Rica y un, evento lamentable, muy triste, y de hecho cayó y sucedió muy cerca de donde estoy localizado. Yo vivo en una montaña aquí en Costa Rica y el lunes una avioneta con seis pasajeros, 6 personas a bordo, se estrelló aquí en el pico en donde yo vivo. Se estrelló no creo que haya sido más de 1 kilómetro en línea recta de mi casa, donde hubo una avioneta que se estrelló, hubo cinco fallecidos. Y quería yo nada más referirme un poquito al respecto. Usted sabe que yo no solamente soy entusiasta de la aviación, soy piloto también, piloto privado que se le conoce, no comercial, es decir, yo vuelo para mí mismo, pero vaya, soy piloto, ¿no? Y específicamente soy piloto del tipo de vuelo que este avión venía volando. Entonces, digamos que tengo mucho más capacidad y experiencia de poder hablar de este tipo de vuelo a que hubiera sido un vuelo de un avión comercial, de una línea aérea comercial, que no tengo yo mucha experiencia como piloto, pero de este avión sí. ¿Y a qué es lo que me refiero? Mire, en la aviación, y esto es en todo el mundo, y aquí es donde el comentario se hace genérico, en la aviación de todo el mundo existen básicamente dos regímenes de vuelo: visual o por instrumentos.
Por instrumentos, yo creo que su nombre lo indica, pero básicamente significa que el piloto viene basándose 100% uno en lo que le dicen sus instrumentos y dos en lo que le dice la torre o el controlador aéreo. Y el visual, ese es casi 100% responsabilidad del piloto, porque visual, como su nombre lo indica, el piloto tiene que estar basándose en todas sus decisiones 100% en lo que puede ver fuera de su parabrisas. Y para poder ver fuera de su parabrisas, tiene que precisamente ver fuera de su parabrisas, es decir, tiene que estar volando no en las nubes. Por ley, usted no puede volar legalmente, nadie puede volar legalmente visual, en régimen visual, volando dentro de una nube. No, no se puede, ¿sí? Entonces, o sea, si te vas a meter en una nube, entonces pones tu vuelo, lo pides el permiso y lo pones como de instrumentos y entonces ya la torre de control toma control de ti y ya estás volando en instrumentos. Si eres visual, básicamente estás independiente, es responsabilidad del piloto y tienes que estar volando, viendo siempre afuera de tu ventana. Y para estar volando fuera, y para estar viendo fuera de tu ventana, tienes que estar alejado de las nubes, ¿sí? Ok. Este piloto, con mucha experiencia, alguien muy conocido en el ambiente aeronáutico de Costa Rica, con muchas horas de vuelo, se estrelló contra este pico. Obviamente, si se estrelló contra este pico es porque no lo vio. Y obviamente, si no lo vio, es porque venía metido en una nube. Sí, y tenemos ya salieron los audios de las conversaciones que venía él con el controlador aéreo, donde el controlador aéreo le especifica que se mantenga todo momento visual. Y él confirmó la orden. Y visual es visual. Y evidentemente él pues no cumplió porque se metió a una nube que no se debió haber metido. Pero no nada más es eso, sino que encima se metió una nube que tenía escondida a un cerro, que es un cerro que él, como piloto basado, porque él venía aterrizando de donde es oriundo, que es el aeropuerto de San José. O sea, todas las horas de vuelo que él tenía, que son miles, las tenía saliendo y entrando al aeropuerto al que iba a llegar, o a la zona en la que iba a llegar. Y él es un piloto, venían dos pilotos, y los dos pilotos basados en esta zona. Esos pilotos saben perfecta y exactamente dónde están sus montañas, las cuales están ahí todo el tiempo, ¿verdad? No se mueven. Y entonces, sin embargo, fueron y se estrellaron contra esta montaña. En lo que es un clásico caso, desde mi punto de vista, y creo que es indiscutible, ¿verdad? De complacencia. Esto es lo que se le llama complacencia. Simplemente han aterrizado y despegado tantas cientos, decenas de veces del mismo aeropuerto que ya están confiados, ya creen que se las saben todas, se las saben todas efectivamente, pero en la aviación pues no hay lugar a complacencia y el humano, todo humano tiende a ser muy complaciente. Y entonces, pues eso fue lo que pasó. ¿No? Él se metió a la nube, seguramente porque estaba capacitado como técnico, estaba capacitado a meterse a la nube, mas no tenía la autorización, pero pues él, consciente de dónde estaba, que no lo estaba, es decir, no estaba consciente, él juraba que estaba en una parte, pero no estaba en esa parte. ¿Por qué? Porque venía seguramente complaciente. Él, como lo ha hecho toda la vida, lo ha hecho muchas veces, pensó que venía básicamente él, en lo personal, en piloto automático, y bajó la guardia, literalmente bajó la guardia, y eso fue lo que pasó. Eso es por parte del piloto. Luego encima venía una copiloto. Y en estos casos típicamente lo que pasa es que el copiloto, que típicamente tiene menos experiencia que el piloto, pues como viene con el otro con más experiencia, pues más complaciente todavía se pone, porque si el de mucha experiencia viene volando, pues entonces yo de qué me preocupo. Y eso es algo que sucede muchísimo en la aviación y es lo que sucede en los humanos también. En los humanos, ¿no? Y en todas las disciplinas, no nada más entre pilotos.
En Estados Unidos en particular, en las aerolíneas de Estados Unidos, hay programas muy rigurosos para, una vez que están en el vuelo, equiparar la orden de mando y de atención de piloto y copiloto para que sean socios y no supervisor y subordinado, para que el copiloto pueda decir algo si ve que uno que esté poniendo tanta atención como el otro y que pueda decir algo si ve que algo está mal, y así están complementándose. Pero pues sí, tiene que ser algo que se haga muy activamente, porque si no, sucede lo que seguramente sucedió este lunes en la cabina de este avión, costándole la vida a 5 personas. Eran 4 pasajeros que pagaron por un vuelo con 2 pilotos, esperando que 2 pilotos tuvieran la doble seguridad que uno solo, y resulta que no hubo ninguna seguridad por razones que le estoy diciendo. Y desafortunadamente, de nuevo, es algo que sucede mucho en la aviación en todo el mundo. La complacencia, bajar la guardia. Hemos hecho esto miles de veces, sabemos exactamente a dónde vamos, de dónde venimos, hasta que en realidad es que no estamos seguros dónde estamos, creemos que sabemos, y fue lo que sucedió este lunes, desafortunadamente. Y mis condolencias a la familia de los pilotos y de los pasajeros fallecidos en este accidente en Pico Blanco, en Escazú. Muy triste situación. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, obviamente, desde que ganó la elección, bueno, la verdad que desde mucho antes, desde que ganó la elección como primera administración de presidente de Donald Trump ha sabido estar en los titulares de la prensa continuamente, lleva años haciéndolo, pero pues otra vez lo está haciendo con esta aviso, esta amenaza que presentó de que el primer día que él tome poder, en la tercera semana de enero, en ese primer día va a decretar aumentos generalizados de aranceles, es decir, impuestos a las importaciones de sus 3 principales socios comerciales, México, Canadá y Estados Unidos, como manera de obligar a estos países, específicamente en el caso mexicano, a que México haga más y ayude, uno, en el combate al narcotráfico, y dos, en el tráfico o en el cruce de migrantes en la frontera de México hacia Estados Unidos. Hay que recordar que en el caso de las drogas, pues sí, efectivamente, entrarán muchas o todas desde México, pero pues el pedirle a México, aquí estoy editorializando yo, pero pedirle a México que haga más para combatir el tránsito de drogas, pues no reconoce el problema principal que debe ser, que es quién las está consumiendo. Digo, ¿por qué están pasando las drogas por México? Bueno, porque los estadounidenses las demandan. Pues por eso, ¿no? Digo, pues ¿no será más fácil hacer que los estadounidenses dejen de consumir drogas y así se elimine el problema? Pero bueno, ese es un planteamiento que estoy haciendo yo. El asunto es que pues es una noticia muy importante tanto para México como para Canadá. Ambos países se muestran muy preocupados, puesto que se trata de una
noticia y una medida de muchísima envergadura y profundidad, y para ayudarnos a entender todo esto, está con nosotros desde la Ciudad de México nuestro analista número uno de estos asuntos en la Ciudad de México, Antonio Carranza, experto en estos temas. Antonio, me da mucho gusto saludarte. Alberto, a mí también, y no sabía que eras piloto, así que mira lo que me vine a saber. Y no sé si estás haciendo ese comentario porque piensas que México y Canadá quizás estén volando por instrumentos o de manera visual, y qué les espera hacia adelante con Donald Trump. Exactamente, exactamente, no, déjame te digo ya para nada más como comentario final, la única razón por la cual yo no me dediqué a ser piloto comercial o piloto de aerolínea fue porque mi padre no le gustó la idea de que yo fuera piloto. Entonces, no, él me dijo, no, piloto no te voy a pagar, te pago lo que tú quieras menos piloto. Entonces, por mi parte no vas a ser piloto. Y así truncó mi anhelo de ser piloto y me dediqué yo después a hacer todos los ridículos que hice en mi vida, pero si no hubiera sido por eso, yo me hubiera dedicado a ser piloto comercial, mi querido Antonio. Ah, bueno, pues es una buena alegoría para iniciar nuestra charla, porque Exactamente. sí, tienes razón en todo lo que ha venido ocurriendo esta semana en Oye, México. pero a ver, bueno, primero que nada, cuéntanos cuál ha sido la amenaza, ya sabemos la amenaza y el anuncio de Donald Trump, cuál ha sido la reacción. Creo que conozco la reacción de los empresarios en México, la reacción de la prensa, todo el mundo está muy asustado, todo el mundo está muy alarmado, creo que esa era la intención de Donald Trump. ¿Qué hay de la presidenta de México? Mira, es interesante porque esto detonó el lunes y el martes diferentes reacciones por parte de de dos estados de Canadá y de México, ¿no? En el caso de Canadá, que también se ve amenazado por tarifas, pues el primer ministro Justin Trudeau esa misma noche platicó con Trump y le dijo, pues vamos a trabajar juntos, cuando nos reunimos, definimos un esquema de trabajo, e incluso llamó a los premieres, o sea, los primeros ministros de las diferentes provincias de Canadá, a fortalecer el Team Canadá y hacer actuar en unidad, ¿no? En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, su reacción al día siguiente fue, pues, esa misma noche, en vez de hablarle al presidente Donald Trump, escribirle una carta. Y redactó ella en la tarde-noche del lunes una carta en la que venía expresado lo que tú también ya has comentado, esta idea de que, número uno, con amenazas no se van a resolver los problemas de la frontera, ni del fentanilo, ni de la drogadicción. Número dos, establecer y cumplir las amenazas con respecto a aranceles, pues lo único que va a hacer es afectar nuestras economías, ¿no? Generar mayor inflación, elevar los precios, no va a tener el sentido que quiere el presidente. Y número tres, lo que detonó de alguna forma y bien escrito en el tweet o en el mensaje de X de Trump, estaba esta idea de que se abalanzaba una oleada, una caravana de migrantes Estados Unidos, pues que nosotros no hemos detectado en México, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, no sé a qué se refiere el presidente Trump diciendo, ahí viene una caravana cuando no existe una, ¿no? Y reflejaba un poquito esta idea de que tampoco el tema migratorio lo vamos a poder resolver a través de medidas como los aranceles, pero sin duda el presidente Trump piensa que esa es la palanca, ¿no? Que la forma de sentar a Estados Unidos, a México y a Canadá a negociar con Estados Unidos temas que no son económicos es por la vía de los aranceles que tanto afectarían a nuestras economías. ¿Y qué te parece a ti? Me interesa tu opinión en particular, puesto que tú has estado en el área de comunicaciones de Casa Presidencial. ¿Cómo valoras? ¿Cuál es tu opinión de la respuesta, de la posición de la actual presidenta de México?
Yo no hubiera hecho o hubiera sugerido a la presidenta hacer lo que hizo. Normalmente tienes diferentes niveles para poder tomar una decisión así. A un tweet respondes con un tweet, ¿no? A una llamada telefónica correspondes con una llamada telefónica. Si te mandan a ti un correo electrónico, pues mandas un correo electrónico, ¿no? Y es quizás una forma de equilibrar o de mantener opciones, ¿no? Y hablar a través del mismo conducto. La presidenta habla todos los días, entonces al día siguiente podría haber hecho algún comentario en su conferencia para responder a un tuit del presidente electo. Pero yo creo que le ha dado una gran importancia a esto. Sin duda es importante porque cada vez que habla el presidente y dice que te va a elevar 25% los aranceles, pues el peso baja, la Bolsa Mexicana de Valores se cae, o sea, tiene consecuencias económicas. Entonces sí es algo que se tiene que enfrentar. Pero creo que mandarle al presidente Trump, como lo hizo, una carta donde hablaba de todos estos temas, y lo hacía con un lenguaje que parecía transmitirle al presidente electo Donald Trump que, número uno, estaba mal informado y por lo tanto era un ignorante sobre los temas, o número dos, sí lo sabía y era un mentiroso. Entonces, como que no te deja ese lenguaje una oportunidad de construir. Había frases que decía, usted debe saber, ¿no? Pero pues capaz que lo debe saber, pero y si lo sabe, pues, y si no lo sabe, pues es tonto, ¿no? Entonces, además, pretender que vamos a educar al presidente Trump en temas de migración o de drogadicción, pues es un sueño. El presidente hoy, a los casi 80 años, tiene una clara idea de qué es el efecto migratorio en Estados Unidos. Ha sido electo precisamente sobre las bases de esos argumentos y que hoy, a raíz de la carta de la presidenta, te diga, híjole, no lo había visto así, qué barbaridad, me han mentido todos mis asesores, me han ocultado información, estoy de acuerdo con usted, señora presidenta, pues es un sueño guajiro, como diríamos aquí en México, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿te parece que la respuesta de Claudia Sheinbaum tiene el riesgo o se dirige a encender aún más a Donald Trump? Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que el presidente va a decir el día de mañana, pensé que la presidenta de México era más inteligente y la va a desdeñar, porque además no es un hombre que sea, que valore el talento femenino, pero creo que también a mí me preocupa que la carta haya sido más para un consumo mexicano que realmente para la construcción de un diálogo con Estados Unidos. Porque la parte más curiosa de todo, Alberto, es que la presidenta lee la carta al inicio de su conferencia a las 7:30 de la mañana del martes sin haberla enviado a su destinatario. Al final de su lectura, ella dice, y en el transcurso del día, pues se la vamos a mandar. Esas no son formas que te hagan a ti como destinatario tener una reacción favorable. Si yo digo, le voy a mandar a Alberto Padilla esta carta donde digo tal y tal y tal y tal cosa y así le informo, pues tú te vas a informar por CNN primero que por la carta que te mandé y eso no te va a dejar con una sensación agradable con respecto a la relación de confianza que tenemos que construir tú y yo. Pero sin embargo, Antonio, a ver, aquí te aviento esto a ver qué opinas, porque Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, Donald Trump está jugando su juego político, y diría yo que para su base, ¿no? Y Claudia Sheinbaum está también jugando su juego político para su base. Tienes toda la razón, y creo que también ella leyó The Art of the Deal y entonces está diciendo, bueno, pues, tú me dices, yo te digo, y tú me dices, yo te digo, etcétera. Pero no macho, creo que tú muy macho, yo también muy macha. Ándale, pero no sé si eso tenga, incluso yo te diría, Alberto, que no tiene sentido actuar así
cuando ni siquiera tengo un interlocutor del otro lado. O sea, yo le digo al presidente Trump, oye, vamos a reunirnos. ¿Y con quién me reúno mañana? No tiene un equipo conformado, no ha tomado posición, faltan 2 meses. Entonces, si no me toma la palabra en 2 meses, pues es porque no lo puede hacer. Y entonces yo me quedo 2 meses esperando. Y toda la gente va a decir, pues no te pela, no, pues le dijiste que se reunían, no se están reuniendo, en 2 meses no se han reunido, las cosas no van bien. O sea, te metes en una situación donde tienes que andar explicando las consecuencias que tú sabías que iba a tener tu carta. Y respuesta por respuesta, reacción por reacción, ¿te pareció más apropiada la de Canadá y la de China? Sí, me pareció una parte más constructiva, incluso cuando tú escuchas qué es lo que puede haber habido de conversación entre Trudeau y Trump, pues no es porque solté la versión estenográfica. ¿No? Yo podría haber mandado una carta y haber dicho qué de la carta quiero que la gente se entere que dije. En el caso de la conversación de Trudeau con Trump, Trudeau decide qué decir que le dijo en un tono constructivo, etcétera. Pero cuando yo suelto una carta, desde hola Donald hasta firmado atentamente la presidenta, pues das mucha tela de dónde cortar para que quien está a favor tuyo y quien está en contra lo hagan. Y es la parte curiosa, como nos ha dolido tanto que ahora salen políticos, gobernadores y eso, a defender a la presidenta en su postura, a decir que no está sola, como si hubiera sido una declaración de guerra. Entonces, creo que no está siendo bien manejado. Y si ese es el primer ejemplo de cómo vamos a llevar la relación con Trump, pues es preocupante. Ahora, López Obrador, quien estuvo con Donald Trump en su primera presidencia, él no fue, sorprendentemente me pareciera a mí, no fue tan combativo. López Obrador fue mucho más, incluso, bueno, diplomático sería definitivamente la palabra, pero fue mucho más dócil con López Obrador. Desde el punto de vista se dejó bulear por Donald Trump, pero definitivamente nunca se peleó con Donald Trump, López Obrador. No, no lo hizo, fue muy inteligente siempre, se refirió a él con mucho respeto, incluso cuando dejó de ser presidente, Sí, sí. que era llevaba mucho la atención eso, como criticó cuando le quitaron la cuenta de Twitter al presidente Trump, siempre estuvo refiriéndose a él con una gran deferencia, incluso como expresidente. Así que sí, eso marca una pauta muy diferente de lo que estamos viendo en términos de confrontación, sin que desafortunadamente la presidenta tenga hoy ni el tiempo ni la consolidación en su presidencia, ni los amarres, ni los apoyos que le daría tener esa actitud de confrontación. Entonces, también creo que guardar pausa y esperar y armar mejor su estrategia de aquí a enero es más útil para México y para ella que entrar en una confrontación o pedirle mañana nos vemos y si mañana se ven, ¿qué? Pues, no sé si haya que pedir ni qué dar, ¿no? Y quizás Donald Trump no tenga mucho que ofrecer porque le va a decir, pues nos vemos en enero. Entonces, que sea presidente. No es el momento oportuno, ni el tono, ni la forma. Y pregunta, supongo, por lo que veo, supongo, empresarios y prensa en México están alarmados. Pues yo te diría que los mercados están alarmados, ¿no? La corredora Moody's, pues obviamente bajó la deuda mexicana negativa, las expectativas de crecimiento por parte de los analistas se ven disminuidas y no corresponden con lo que dice el gobierno que va a crecer.
Entonces, hoy, por ejemplo, la presidenta tuvo una reunión donde expuso y firmó un acuerdo, un convenio para la creación de un consejo empresarial asesor de la presidenta, que es muy bueno, que tiene mucho sentido. Se trata de desarrollar políticas industriales que favorezcan a los diferentes sectores, etcétera. Y es una gran señal de conversación con la iniciativa privada. Pero es curioso cómo la iniciativa privada, que siente que no ha sido escuchada por el gobierno, hoy es jalada por el gobierno para que lo apoye. Entonces, no has tú alimentado esas relaciones, pero hoy sí las necesitas, entonces las expones. Es una situación hoy donde tiene el gobierno mexicano que hacer un gran trabajo hacia adelante para enfrentar el reto que representa el nuevo gobierno de Trump. Eh, Hablando otra vez de la reacción y la diferencia de reacciones entre López Obrador y Claudia Sheinbaum a las bravuconerías de Donald Trump, me llama la atención porque en México se asume que Claudia Sheinbaum no es independiente y que hace todo lo que le dice López Obrador, pero de nuevo, López Obrador reaccionó de manera muy diferente a las provocaciones de Donald Trump. Entonces, pareciera que esa dependencia no es tal, o si es tal, está siendo diferenciado López Obrador con su propio actuar, lo que le estaría aconsejando a Claudia Sheinbaum, ¿cierto? En parte sí, yo creo que también tienes que pensar en una cosa. López Obrador es un gran político, la presidenta es una gran técnica. La presidenta piensa que va a convencer al presidente Trump con argumentos desde el punto de vista científico. El presidente Trump, el presidente López Obrador hablaba con Trump de una forma que buscaba despresurizar o reducir la tensión o evitar que encontraran en México un punto de constante combate y aguantaba, ¿no? El hecho de que con un Twitter hagas una carta de 2 páginas, pues te hace pensar que quizás la presidenta está carente de ese tipo de sofisticación. Y por otro lado, ya por último, creo que también la presidenta tiene a pesar de que es popular, a pesar de que la apoya a la gente, es un apoyo condicionado, ¿no? Es derivado de la popularidad hasta cierto punto del presidente López Obrador y por eso ella tiene que actuar de una forma en donde haga cierto appeal atractivo al nacionalismo mexicano, a las bases populares, etcétera. Por eso creo que también se explica el que haya tomado una ruta distinta de la que habría sido la del presidente López Obrador. Ya. Antonio Carranza, experto en comunicación política, en comunicación y en política en México. Te agradezco muchísimo que, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros, Antonio. Encantado de saludarte. Gracias a ti, Alberto. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 47 horas. Que la pasen muy bien. Doctor Soa, presentarse a la sala de urgencias. Doctor Soa. Hola, soy el Doctor Soa, un experto